El I Ching, los códigos secretos del universo. Primera parte. Los secretos no revelados del I Ching. El siguiente secreto del I Ching ha sido descubierto a través de la utilización de la técnica espiritual del Reshimo, utilizándola como una herramienta de investigación científica. Para que puedas disfrutar plenamente de este pequeño resumen, es necesario que cumplas los siguientes requisitos. Primero, toma asiento. Segundo, relájate. Tercero, abre tus ojos y tus oídos, al igual que tu mente. Quinto secreto no revelado, el ajedrez, un programa que simula el funcionamiento del I Ching en el microcosmos. Erróneamente, una gran cantidad de personas suelen pensar que el ajedrez es un simple juego de estrategia en el cual dos jugadores con 16 fichas cada uno, compuestas de la siguiente manera: 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una reina, compiten entre sí demostrando toda su creatividad e intelecto sobre el tablero de ajedrez, atacando con sus fichas al rey adversario para tratar de inmovilizarlo de manera permanente. El jugador que logra primero esta condición gana la partida. Pero en realidad el ajedrez es mucho más que un simple juego, es una compleja estructura lógica ingeniosamente diseñada para simular el funcionamiento del I Ching en el microcosmos a través de un juego de estrategia. El objetivo principal del I Ching a través del juego de ajedrez es el de enseñarle al hombre a utilizar el lado derecho de su cerebro, en donde se encuentra localizado el regalo más preciado que Dios hizo a la humanidad, que es su libre albedrío, a través del cual el hombre ejerce su voluntad, tomando decisiones por cuenta propia. El objetivo secundario del I Ching a través del juego de ajedrez es el de guiarle al hombre con sus sabios consejos a través de los múltiples cambios que experimentará en su vida, ya sea por el paso del tiempo o por las innumerables decisiones que tomará en un determinado momento de su vida. Cuando el hombre toma una determinada decisión, pasa de una posición actual a una nueva posición, la misma que puede ser favorable o desfavorable. El I Ching evalúa dicho cambio antes de llevarlo a cabo y nos brinda su sabio consejo en el momento oportuno. De manera gráfica, el funcionamiento del I Ching a través del juego del ajedrez se refleja de la siguiente manera. Pasamos de una posición inicial a una posición final. El desplazamiento de la posición inicial a la posición final es un cambio, y un cambio es igual al I Ching o libro de los cambios o mutaciones. Para cumplir con su objetivo principal, así como también con su objetivo secundario, el ajedrez funciona de manera similar a un software de aplicación, en el cual nuestro cerebro cumple las funciones del computador debido a que procesa un sinnúmero de circunstancias aleatorias que se presentan en el transcurso del juego, las mismas que son similares a las distintas situaciones de la vida real. Con cada circunstancia simulada, aprendemos a tomar decisiones y en base al acierto y al error vamos adquiriendo la experiencia necesaria para la próxima vez que se presente una situación similar. Con el paso del tiempo y la práctica continua, aprenderemos a fusionar la experiencia con la intuición y seremos capaces de tomar decisiones oportunas y acertadas en el momento preciso. ¿Cómo desarrollar el lado derecho del cerebro cuando juguemos al ajedrez? Cada vez que vayamos a jugar ajedrez, debemos estar conscientes que vamos a utilizar un simulador del funcionamiento del I Ching en el microcosmos. Durante el desarrollo del juego se simularán un sinnúmero de situaciones complejas muy similares a la de la vida real,
Cada vez que tomemos la decisión de mover una determinada ficha sobre el tablero, estaremos ejercitando nuestro libre albedrío. Para no desperdiciar este maravilloso simulador del I Ching y puedas desarrollar el lado derecho de tu cerebro cada vez que juegues al ajedrez, debes seguir las siguientes instrucciones. No importa si eres un experto jugando al ajedrez, porque normalmente el 99% de las personas aprendieron a jugarlo de manera errónea, utilizando únicamente el lado izquierdo de su cerebro. Las instrucciones son las siguientes. Primero, antes de realizar cualquier tipo de jugada, debes hacer un diagnóstico muy exacto de tu situación actual, dónde te encuentras y con qué recursos cuentas. No importa si vas a realizar la primera o la última jugada de la partida. Este análisis previo es el que te permite desarrollar la intuición. Segundo, una vez que has realizado la evaluación previa de tu situación actual, debes evaluar los riesgos que implica mover una determinada ficha de su posición actual a una nueva posición. Este desplazamiento generará un cambio de tu situación actual, la misma que puede ser favorable o peligrosa. La evaluación previa del riesgo te permite complementar el desarrollo de la intuición. Tercero, cuando realices el primer movimiento de la partida, no muevas los peones, porque los peones conjuntamente con el rey representan el funcionamiento lineal y matemático de tu cerebro. Esfuérzate por mover al caballo del lado izquierdo y luego al caballo del lado derecho. Realizar este paso te permitirá romper tus viejos esquemas mentales. Cuarto, cuando vayas a mover una determinada ficha sobre el tablero, no utilices tu brazo derecho. Esfuérzate por utilizar tu brazo izquierdo. Esta acción te permite estimular el lado derecho de tu cerebro, por cuanto la motricidad del lado derecho del cuerpo es controlada por el lado izquierdo del cerebro, y la motricidad del lado izquierdo es controlada por el lado derecho del cerebro. Por esta razón, las personas zurdas suelen ser mucho más creativas que las diestras. Quinto, el quinto paso es el más importante de todos, por cuanto consiste en aplicar en tu vida diaria la intuición y la creatividad que desarrollaste en el simulador del I Ching jugando al ajedrez. Así como los pilotos aprenden sus primeras lecciones de vuelo en el simulador para luego aplicarlas en su vida profesional, de la misma manera debes proceder con el ajedrez. Una vez que hemos aprendido a utilizar apropiadamente el juego del ajedrez, vamos a buscar la evidencia de que este juego nació en el seno del I Ching y particularmente en el cuadrado de la sabiduría del universo, el mismo que se encuentra oculto dentro del I Ching o libro de los cambios o mutaciones. Primera evidencia: el tablero del ajedrez es una réplica exacta del cuadrado de la sabiduría del universo, tanto en su forma, tamaño y estructura, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Como podemos observar claramente, el tablero del ajedrez es una réplica exacta del cuadrado de la sabiduría, tanto en su forma, tamaño y estructura. Segunda evidencia: el cuadrado de la sabiduría del universo está compuesto de dos partes, el lado izquierdo o masculino y el lado derecho o femenino. El lado izquierdo o masculino, formado por los cuadros numerados del 00 al 31, los mismos que representan el funcionamiento lineal y matemático del lado izquierdo del cerebro. El lado derecho o femenino, formado por los cuadros numerados del 32 al 63, los mismos que representan el funcionamiento aleatorio e intuitivo del lado derecho del cerebro. El ajedrez replica el funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales, por cuanto la figura que ocupa el primer lugar en el lado izquierdo o masculino
del cuadrado de la sabiduría después de la línea de separación es la figura de el rey masculino, cuyo movimiento sobre el tablero es el fiel reflejo del funcionamiento lineal y matemático del lado izquierdo del cerebro. Se mueve solamente un paso a la vez. En el presente gráfico claramente podemos observar a la figura del rey ocupando la primera posición en el lado izquierdo del cuadrado de la sabiduría después de la línea de separación. La figura que ocupa el primer lugar en el lado derecho o femenino del cuadrado de la sabiduría después de la línea de separación es la figura de la reina, femenino, cuyo movimiento sobre el tablero representa el funcionamiento aleatorio e intuitivo del lado derecho del cerebro, tal como lo podemos apreciar a continuación. Claramente se puede observar a la reina ocupando el primer lugar en el lado derecho del tablero después de la línea de separación. Las figuras restantes del ajedrez, que son 2 torres, 2 caballos y 2 alfiles, las mismas que se ubican tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del cuadrado de la sabiduría, representan las múltiples actividades que pueden realizarse tanto con el lado derecho como con el lado izquierdo del cerebro, como por ejemplo el habla y la motricidad. Tercera evidencia. Al dividir horizontalmente al cuadrado de la sabiduría en 2 partes iguales, se generan tanto el plano real como el plano subjetivo o espiritual de la vida. En el juego del ajedrez se colocan nuestras fichas en el lado real de la vida y las fichas de nuestro adversario en el lado subjetivo o espiritual de la vida. Un movimiento de nuestras fichas en el plano real ocasiona una respuesta inmediata de nuestro adversario en el plano subjetivo o espiritual de la vida, recreando de esta manera la ley de la causa y efecto, la misma que dice: toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. En el siguiente gráfico observaremos el plano real y el plano subjetivo o espiritual de la vida conjuntamente con el lugar donde se colocan. Nuestras fichas se colocan en el plano real de la vida y las fichas de nuestro adversario se colocan en el plano subjetivo o espiritual de la vida. Cuarta evidencia. En el juego del ajedrez existen 6 grupos de fichas que albergan a las 16 fichas de cada jugador, las cuales detallamos a continuación. Primer grupo, 8 peones. Segundo grupo, 2 torres. Tercer grupo, 2 caballos. Cuarto grupo, 2 alfiles. Quinto grupo, un rey. Sexto grupo, una reina. Los 6 grupos de fichas del jugador forman el hexagrama del plano real de la vida, el cual contiene la pregunta realizada al I Ching. Los 6 grupos de fichas de su adversario forman el hexagrama del plano subjetivo o espiritual de la vida, a través del cual el I Ching nos brinda su sabio consejo. Esta estructura de los hexagramas dentro del juego del ajedrez lo podemos observar de manera muy didáctica en el siguiente gráfico. Claramente podemos observar cómo cada grupo de fichas del ajedrez, tanto del jugador como de su adversario, están íntimamente relacionadas a cada línea de su hexagrama respectivo. Una vez que hemos demostrado que el juego del ajedrez es mucho más que un simple juego de estrategia y que tuvo su origen en el cuadrado de la sabiduría del I Ching, te invito a que mires el video del 6º secreto no revelado del I Ching, el mismo que cuenta el verdadero origen de la tecnología que hizo posible la construcción y evolución de los computadores desde sus inicios hasta nuestros días. Te esperamos, no faltes.